Hola Javiera, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de poder saludarte a ti, saludar a Sandra, saludar a toda la gente que a esta hora nos escucha a través de Radio Damiana, para hablar sobre este programa Juntos nos cuidamos, cómo nos estamos cuidando en esta ciudad, cómo estamos cuidando en la región y en el país, cuál es la situación del mundo, para conversar un poquito de esta pandemia que nos tiene tan complejos a toda nuestra sociedad. Hola Javiera, ¿cómo estás? Buenos días a todos y todas. Javier, partamos por lo más local, por lo más regional. ¿Cuáles son los últimos datos con respecto a la pandemia del COVID? Ya, primero, como siempre, comencemos con la estadística divisional de nuestros trabajadores. El día de hoy tengo mejores noticias que la semana pasada, así que esperemos que eso se siga replicando. Eso es bueno. Tenemos solamente 12 casos activos y un total ya hasta la fecha de 407 trabajadores que han tenido el virus. 394 que se encuentran recuperados y adicionalmente a los 12 casos activos tenemos 30 trabajadores adicionales, es decir, un total de 42 que se encuentran en cuarentena o en aislamiento por ser casos sospechosos de COVID confirmados o cuarentenas por ser contactos estrechos. De los 12 casos activos, 10 están acá en Salvador. Y 3 son Codelco y 9 son de empresas contratistas. Así que ahí es donde tenemos que hincarle el diente, ¿cierto?, a nuestras empresas. Así, Javiera, ¿cuál ha sido la tendencia en las últimas semanas, específicamente en la comuna de Diego de Almagro, en donde continuamos con una cuarentena? Sí, en la comuna de Diego de Almagro la tendencia también ha ido a la baja, como se ha visto en general igual en todo Chile. Hasta el momento tenemos una cantidad de casos activos en torno a los 20 aproximadamente, lo cual ha ido bajando porque la semana pasada hablábamos de más o menos 30, ¿cierto, Sandrita? Así que, como bien sabemos, cuando la comuna ha bajado de los 20 casos, ahí recién se habilita como el avance en el paso a paso, así que nos falta un poquitito todavía, pero vamos en buen camino. Lo importante es, como hablábamos hace algunas semanas, es que cuando logremos avanzar no volvamos a retroceder. Ahora, a nivel regional, el caso de las camas críticas está bastante complejo. Fíjate que hace una semana había solo 2 camas críticas disponibles y más de 50.000 personas sin la primera vacuna acá en Atacama. Sin embargo, ayer, ya estos son datos de anoche, prácticamente el 100% de las camas UCI estaban ocupadas en la región, un dato bastante preocupante. Claro, y eso tiene mucho que ver, ¿cierto?, con la particularidad del virus que ha tenido en los últimos meses, que es lo que hemos hablado, un virus que ataca mayormente a personas jóvenes, a personas que todavía no tienen completo su esquema de vacunación. Un gran porcentaje de personas bajo los 50 años ha caído en hospitalización en este último tiempo y dan una pelea bastante larga contra el COVID. La mayoría de ellos se ha recuperado felizmente, pero sí ha costado. Y es por eso que la ocupación de las camas UCI actualmente está en los mayores niveles desde el inicio de la pandemia. Ahora, hay que tomar en cuenta, perdón, que al inicio de la pandemia habían muchas menos camas UCI disponibles. Sí. Entonces, se han habilitado camas UCI, entre comillas, ¿cierto?, que no tienen como la misma complejidad y las mismas condiciones que tenían las camas UCI originales, pero que sirven igualmente para tratar a estas personas que lo requieren. Hola Javiera, y a la gente en sus casas los quiero invitar a que hablemos como del gran tema que ha sido durante los últimos días, que es la temida variante Delta. Yo te voy a leer unos datos que conseguimos desde algunos medios. Es que, por ejemplo, el ISP ha detectado más de 70 variantes del COVID en Chile. Con la llegada de la variante Delta, los 4 linajes del COVID que la OMS ha calificado como de preocupación han sido detectadas en el país finalmente. Y aunque la P1 o la brasileña es la que más circula desde Arica a Magallanes y corresponde al 46% de las muestras secuenciadas, las primeras investigaciones han demostrado que la cepa brasileña es 2 veces más contagiosa que el virus original y que tiene mayor resistencia a los anticuerpos. Sin embargo, según señala la prensa, la variante Delta se está convirtiendo en la versión dominante de la enfermedad en todo el mundo. Ya circula en 92 países, entre ellos Argentina, Perú. Bueno, estos últimos días también tuvimos los casos de esta señora en Talca, de otro joven en Viña del Mar. Y según la OMS, que advirtió la semana pasada que la relajación de las medidas de prevención sanitaria en muchos países puede propiciar precisamente su expansión. ¿Qué tan peligrosa es la variante Delta, Javiera?
esto tiene varias aristas que tenemos que considerar. Si bien en otros países al llegar la variante Delta se convierte en predominante, eso principalmente tiene que ver porque en esos lugares había una variante que no es tan contagiosa como la Delta. En el caso de Chile es distinta la situación porque nosotros ya tenemos, como bien decías tú, predominante la variante brasileña, que como decías tiene 2 veces más transmisibilidad que la cepa original, y la variante Delta, para que lo pongamos como en perspectiva, tiene 2,5 veces más transmisibilidad que la original. O sea, en palabras simples, la variante Delta es más rápida de contagiar, pero menos peligrosa que la brasilera. Y entre la brasilera y la variante Delta no hay muchísima diferencia. Okay. Entre 2 y 2,5 no es tan diferente. Y además, como bien tú decías, la variante que existe ahora en Chile, de hecho yo tengo datos que incluso demuestran que en las últimas días, semanas, hasta el 70% ha llegado de los casos secuenciados, es más virulenta, lo que quiere decir que tiene mayor posibilidad de producir daño en las personas que la contraen. Es la brasileña. La brasileña. Y por lo tanto hemos estado en el fondo en una situación compleja ya como país. Una situación compleja que no han vivido los otros países que han recibido la variante Delta. Y lo que hace que los científicos y los expertos duden realmente de cuál de las dos va a predominar acá en Chile. Ah, mira, interesante. Porque son muy similares entre sí en términos de transmisibilidad, y la Delta, al ser más virulenta, al ser menos virulenta, produce síntomas más leves. Entonces, tiene ahí como 2 situaciones que van a estar luchando entre sí, ¿cierto? Más transmisibilidad, menores síntomas. La brasileña tiene más posibilidad de hospitalización que la Delta, entonces estamos ya en una situación compleja que posiblemente no sabemos, pero puede ser que no cambie tanto la situación actual de Chile. Ahora, ahí también radica la importancia de estar vacunado con ambas dosis. No sacamos nada con estar con una dosis, sino que con ambas dosis, que ojalá que el total de la población en riesgo vacunada. Te lo cuento porque fíjate que apareció una noticia de Australia de que el caso de variante Delta había contagiado a todos los asistentes de una fiesta, excepto a los vacunados. Sí, ¿por qué pasa eso? Porque se ha demostrado, al menos con la cantidad de datos que existe hasta el momento, que igual es limitada, que tanto la variable brasileña como la variable Delta, que es la India, podríamos decir entre comillas, afecta la efectividad de la vacuna cuando el esquema de vacunación no está completo. Cuando el esquema ya está completo, la reducción de la efectividad no es significativa. Y por lo tanto, las personas que se encuentran vacunadas siguen manteniendo en el fondo su protección, sobre todo hacia la hospitalización, que es lo más relevante. Y de hecho eso es lo que se ha visto en Israel, que era lo que comentábamos antes de comenzar este programa, de que si bien efectivamente han aumentado los casos secuenciados como Delta, esto no ha significado un problema para el sistema de salud pública porque son enfermedades más leves, la mayoría de esas personas están vacunadas y por lo tanto no caen a la hospitalización y no colapsan en el sistema de salud, que finalmente es lo importante. Es lo importante, ¿cierto? Lo que no se genera este cuello de botella para de salud. Sí. Expliquémosle un poco a la gente lo que ocurrió en los últimos días en Israel. A pesar de que se realizó una exitosa campaña de vacunación, algunos medios señalaban que efectivamente el Estado de Israel logró vacunar prácticamente a gran parte de su población. Sin embargo, relajó en su momento ciertas medidas preventivas como el uso de la mascarilla al aire libre, y ahora hace 2 días tuvo que retomar el uso de mascarilla porque había un aumento en algunos de los casos de contagio, pero tú bien le señalabas, son casos muy menores, pero que para ello hay una cosa súper importante de tomar en cuenta, que para ellos pocos casos ya es mucho. O sea, claro, eso es sumamente importante, porque además relajaron mucho de las medidas de los extranjeros que estaban haciendo ingreso entrando a territorio israelí. Cuéntame un poco de eso. Eso fue lo que más afectó en el fondo de que ingresara esta nueva cepa a Israel.
Primero que todo, comentarles que en Israel más del 90% de las personas está vacunada. Entonces es una gran cifra. Tienen un nivel muy, muy alto de vacunación. Todos ellos se vacunaron con una sola tipo de vacuna y por lo tanto se puede pensar que toda la población tiene el mismo tipo de protección, que eso ayuda también a que se manifieste el virus de una manera más o menos constante dentro del país. Como segundo punto, como tú decías, redujeron las medidas preventivas porque existía una menor circulación del virus en el país, efectivamente, y eso se mantuvo por un buen tiempo en que no subían los casos. De hecho, desde marzo hasta junio se mantuvieron más o menos en los 30 casos a nivel nacional, lo cual es muy, muy bajo. Y como última medida, relajaron las medidas de ingreso al país. Por lo tanto, se abrieron las fronteras y las personas que ingresaron al país no lo realizaron con, por ejemplo, PCR tomados, no se les hizo vigilancia médica, ni nada por el estilo. Y por lo tanto, esa fue en el fondo la situación de riesgo que tuvo Israel, donde ingresaron muchos extranjeros con el virus y produjeron focos de contagio aislados dentro del país en 2 ciudades específicas. Okay. Ni siquiera está descontrolado, es solamente un par de focos de contagio que de hecho ellos lo mencionan como mini brotes, ni siquiera un brote como especial. O sea, no hay contagio comunitario tampoco. Pero, Javiera, la vacuna. Y esto también nos debería llamar a que el uso de mascarilla va a ser un tema que lo vamos a tener por mucho tiempo, quizás. ¿Cierto? Sí, sobre todo en los lugares públicos, porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos contener, ¿cierto?, en una región la circulación del virus, como lo hizo Israel, pero si en todo el resto del mundo sigue circulando el virus, eventualmente va a volver a entrar a esta región donde sí estaba controlado, que es lo que podemos, o lo que nos ha pasado a nosotros como división también, como estamos separados un poco como en el resto de Chile, a veces hemos podido controlar acá las condiciones, hemos pasado hasta a paso 4 creo que llegamos, pero en algún momento entran de nuevo porque se relajan un poco las medidas y vuelve a producirse un foco de mayor circulación. Por eso es importante la consecuencia de las medidas también, o sea, hay que ser consecuentes con tomarlo como prácticamente una acción de vida en adelante. Sí, nos tenemos que acostumbrar a vivir así y era parte de lo que conversábamos la otra vez, de que no es la idea de tener que estar en paso 1, apretarnos entre comillas con las medidas preventivas, pasar a paso 2, relajarnos, volver a paso 1 y apretarnos. Mejor tomémoslo como el nuevo estilo de vida que tenemos que tomar y lo más importante es que en la medida en que contribuyamos cada uno de nosotros a reducir la circulación del virus, ya sea en nuestro entorno como más cercano, pero si lo vemos a nivel global, en general en el mundo, el virus va a tener menos posibilidades de mutar también y van a surgir menos variantes como estas nuevas que tenemos de preocupación, que ya entre todos sobre el tema de esta pandemia del COVID. Javiera, recién hablábamos de la experiencia internacional, de lo ocurrido en Israel, por ejemplo, cuando se relajaron un poquito las medidas, se relajaron un poco las fronteras y comienza este leve brote. Hemos visto, por ejemplo, que en el caso español, que en donde la pandemia ha atacado muy fuerte, como te acuerdas que los primeros meses fue Italia, Francia, España, sí, muy, muy, muy potente. Bueno, durante esta semana también el gobierno de Sánchez relajó un poco las medidas, también señalando que iban a tratar de eliminar el uso de mascarillas en lugares públicos. Hemos visto con preocupación el caso de la Eurocopa, en donde vemos que en estadios con bastante gente sin mascarilla, uno dice, de aquí es cosa de unas semanas y va a comenzar nuevamente a haber alzas en los contagios, me imagino, ¿cierto, Javiera? Sí, de hecho ya está ocurriendo, porque inicialmente cuando empezó la Eurocopa, los estadios tenían aforos reducidos aproximadamente al 50%. Se debía usar la mascarilla, pero obviamente eso no ocurrió y los aforos empezaron a aumentar al 75%. Y bueno, como hemos visto, hemos sido testigos todos, al menos los que hemos visto algunos de esos partidos, no hay ningún tipo de medida preventiva en el público, se ve que celebran, están juntos como
desde antes de la pandemia, ¿cierto? Lo que nosotros Sí, estábamos acostumbrados claro. a ver antes. Sobre todo los españoles, que son muy buenos para la juerga, y a ellos los atacó muy duro, y es increíble como, siendo que los atacó muy duro, relajan esta medida. Sí. Es curioso. Que en el fondo tiene un poco que ver con lo que hablábamos una vez, no sé si recuerda Sandra, con la psicóloga, que en general todos nosotros estamos un poco agotados, Sí, agotados de tener que estar lejos de nuestras familias, de tener que no, por ejemplo, viajar, de tener que no tener vacaciones, por ejemplo, y eso se extiende a todo el mundo. Entonces estas situaciones que se producen tienen mucho que ver con que todas estas personas quieren volver en el fondo a vivir esas situaciones de las que disfrutaban antes. Ir al estadio, por ejemplo, para muchísimas personas en todo el mundo es un panorama muy esperado, se gasta mucho dinero en algunos casos para poder ir a estos lugares, y una vez ahí obviamente ya se sienten como se sentían antes en el fondo. Claro, y buscan de hecho, relajarse un poco y pasarlo bien, entre de hecho, comillas. Javier, tú tienes unos datos súper interesantes de Rusia con respecto a este mismo tema. Si nos puedes, por favor, compartir esos datos. Sí, primero que todo comentar que, como les decía, en estos lugares donde en el fondo no se están respetando esas medidas en las ciudades anfitrionas de la Eurocopa, los casos COVID ya están aumentando, y se ve claramente que es en las zonas donde se disputan estos partidos, y por lo tanto se especula que ese es el foco de contagio. Y específicamente en Rusia, Moscú como foco principal, estos casos ya aumentaron a un nivel preocupante. De hecho, han aumentado también las muertes por COVID a cifras récord desde el inicio de la pandemia, y el gobierno de Rusia ya tomó la decisión de que por esta nueva ola pandémica, principalmente debido a estos partidos de fútbol, se clausuraron o se cerraron estas fan zone que le llaman ellos de claro. la Eurocopa, y se prohibieron todos los eventos que tengan más de 1000 personas. Entonces ya está, por lo menos en esa ciudad, prohibido el aforo dentro de los estadios ya totalmente. 1000 personas es muy poco para un estadio de 80.000, por ejemplo. Ahora, Javier, todo esto se soluciona en parte con los procesos de vacunación. ¿Cómo estamos con los procesos de vacunación? Partamos por a nivel local. Ya. En Codelco, Salvador, en nuestros trabajadores propios tenemos un avance ya del 90% de nuestros trabajadores con primera dosis, lo cual es bastante relevante si consideramos que en el país, en la población objetivo, solamente tenemos 80% con primera dosis, y en el total de la población, como Codelco, estamos en el 70% ya con segunda dosis y esquemas de vacunación completos. O sea, 70%. Es bastante alto. Es alto porque en la población chilena tenemos 55% solamente de personas vacunadas, y por lo tanto, bueno, tenemos 45% que todavía son rezagados, y que invitamos, ¿cierto?, a que vayan a vacunarse. Hemos estado generando distintos puntos como división. Está el consultorio, que ya todos lo conocemos, está la clínica San Lorenzo también con vacunas Sinovac y Pfizer disponibles. Perdón que te interrumpa, Javiera, precisamente quiero que vayamos a un despacho en estos momentos con Bastián Valdivia, quien está en el Centro de Especialidades Médicas en El Salvador, para que nos cuente. Bastián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos cómo está todo este tema del proceso de vacunación, que es tan importante de trabajar aquí en nuestra ciudad de Salvador. Hola, Bastián. Hola Mauricio, muy buenos días, te saludo a ti y a toda la gente que está hasta ahora escuchando Radio Damiana, y también a Sandra, que está en el estudio. Bueno, te comento que el proceso de vacunación se está viviendo hoy en día tal y como ha sido planificado acá en el Centro de Especialidades Médicas de El Salvador. ¿Cómo puede hacerlo la gente para poder vacunarse? Bueno, es muy fácil. Tiene que pedir una hora al teléfono +52 247 2285. Es importante que la gente pueda sacar hora y agendar su hora de inoculación a este número, porque no es por orden de llegada, para justamente evitar la aglomeración de personas, y que las personas que vengan a vacunarse, claro, tengan la hora y lleguen justamente hasta el Centro de Especialidades Médicas
aquí en El Salvador. Los horarios son de lunes a jueves, de las 9 a las 2 de la tarde y luego de 15 horas a 17 horas. Es importante también recalcar que se está haciendo el proceso de la vacunación de la influenza, que deben tener 15 días una vez puesta la última dosis para poder vacunarse. Estoy en este momento con Manuel Fonsalida, que es un trabajador de la división que trabaja en Potrerillos y que es parte de las personas que hoy tiene la segunda dosis. Manuel, cuéntame, ¿cuál es la importancia de colocarse la segunda dosis y poder vacunarse? Bueno, primero que todo, la importancia más grande es la familia, cuidar a tus hijos, a tu pareja, y segundo, tu segunda familia, que son tus compañeros de trabajo. Perfecto. Y cuéntame, ¿tú también te vas a colocar la vacuna de la influenza? ¿Hay que esperar 15 días? Cuéntame. Correcto, después de esta vacuna hay que esperar 15 días para obtener la de la influenza. Y justamente con el tema de la importancia, esto no es solamente un cuidado personal, sino como también tú bien lo decías, un cuidado a las personas, a nuestros compañeros de trabajo, a la familia. ¿Por qué tú crees que es importante y un llamado quizás a tus compañeros a poder también vacunarse? Bueno, porque está muy fuerte el tema del COVID y hay que tener todos los cuidados pertinentes. A veces se puede hacer contacto estrecho y tienes que estar igual en cuarentena, entonces con esta vacuna te puede ayudar a que no sea tan fuerte el tema del virus. Perfecto, ahí estaba Manuel, uno de los trabajadores que ya tiene la segunda dosis y que está esperando a partir de hoy los 15 días para poder inocularse con la vacuna de la influenza, que también es muy importante, sobre todo también la vacuna para el coronavirus en este momento en que ya se sabe que en Chile está la variante Delta, que tiene un proceso de contagio mucho más rápido entre personas, y por eso es importante que vengan a vacunarse al Centro de Especialidades Médicas de El Salvador. Y corrijo, el horario es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y luego de las 3 de la tarde a las 17 horas, de lunes a jueves, y los viernes hasta las 4 de la tarde. Repito que es importante pedir su hora, hay vacunas disponibles, lo que tienen que hacer es poder agendar la hora para llegar a este lugar al +52-247-2285, Mauricio. Muy bien, Bastián, muchas gracias por tu informe. Ahí estaba el periodista Bastián Valdivia desde el Centro de Especialidades Médicas de El Salvador para que nos cuente, nos estaba contando precisamente cómo ha sido este proceso de vacunación aquí en la ciudad de El Salvador, apuntando específicamente, Javier, a este 30% que aún falta por que se genere la segunda vacuna, y escuchábamos a este colega Manuel de Potrerillo la importancia de proteger a su familia y también a proteger a sus colegas. Es un llamado muy responsable que hace él, y también es un llamado que hacemos a toda la población de El Salvador. Nos queda solamente un 30% para esa segunda vacunación, y qué importante que se esté generando esta conciencia, ¿cierto, Javiera? Sí, y bueno, hemos luchado por tener este segundo punto de vacunación donde podemos agendarnos, podemos ir a hacer el trámite bastante rápido, evitando las aglomeraciones, así que el llamado es a utilizarlo, a aprovechar esta instancia que se pudo lograr con el director de salud, ¿cierto?, de Atacama, y que nos ayude para completar ojalá al 100% de nuestros trabajadores, pero también a la comunidad, que acá la seguridad y la salud la hacemos entre todos, no solamente entre trabajadores propios, sino que también contratistas y la comunidad, que es muy relevante también. Bien, Javier, también me gustaría que habláramos ya dejamos de lado la importancia, conversamos sobre la importancia de la vacunación entre nuestros trabajadores, en toda la población en general, entre nuestras familias, evitar las aglomeraciones. Y también hay otro tema que me gustaría que conversara, que la gente se informara en sus casas por el programa Juntos Nos Cuidamos, que nosotros seguimos como Codelco División Salvador realizando esta entrega de kits sanitarios para proteger a grupos vulnerables de nuestras organizaciones. Hace pocos días estuvimos haciendo entrega también de kits sanitarios a personal de Carabineros, de Carabineros de Salvador, a bomberos también de la ciudad de Salvador, a los sindicatos de taxistas, que son también profesionales que tienen mucho contacto directo con la población. Entonces es muy importante que ellos tengan estas medidas sanitarias correspondientes. Y también hicimos entrega junto a personal de la Brigada COVID para entregar información en la feria de Salvador, precisamente para ayudar, para apoyar con kits sanitarios, con termómetros, con mascarillas, para precisamente que estas
medidas siempre sean importantes, que se asuman y, como lo conversábamos recién, que se mantengan durante el tiempo. Vamos a escuchar unas declaraciones precisamente de uno de los en general de quienes recibieron este tipo de kits sanitarios acá en nuestra ciudad de El Salvador. Escuchemos. Bueno, este material es muy esencial para nuestros voluntarios. Si bien nosotros trabajamos con gente ayudando a la comunidad, este material nos ayuda para sanitizar a nuestros voluntarios, mantener nuestro cuartel sanitizado. Bueno, sin lugar a dudas, este importante y valioso apoyo a la gestión policial, y obviamente como nosotros somos los que realizamos los controles y tenemos el mayor contacto con la población, nos ayuda de forma positiva para resguardar nuestra integridad. Para nosotros es muy importante porque por la pandemia, más que nada, nosotros siempre hemos estado al cuidado de la gente. Nosotros tenemos que cuidar a nosotros y cuidar a los demás. Primero tendremos que estar agradecidos de Codelco, que se acuerdan de nosotros, que nosotros somos los que abastecimos la ciudad los 365 días del año. Y gracias a que la pandemia lo han protegido. Ahí escuchábamos entonces a don Benjamín de la Feria del Salvador y también a los representantes de los bomberos de Salvador, al mayor de carabineros de acá de Salvador y también el sindicato de taxistas, agradeciendo esta entrega que ha realizado la Dirección de Comunidades de División Salvador precisamente para cuidar, para resguardar, y en este trabajo conjunto también que hemos estado realizando con la Brigada COVID para seguir insistiendo, porque aunque hay que ser majadero en esto, hay que insistir en las medidas, hay que insistir en el uso de la mascarilla, insistir a evitar las aglomeraciones, etcétera, etcétera. Ya estamos de esta manera comenzando a terminar el programa. Sin embargo, Javierita, por favor, sus últimas palabras en este programa que ha sido bastante entretenido. Sí, que sobre los kits sanitarios es muy importante el sentido que tiene de que tenga, por ejemplo, un termómetro, mascarillas quirúrgicas. Eso es muy importante, sobre todo en la presencia de estas nuevas variantes, tanto la brasileña, que ya sabemos que está instalada en Chile, como la Delta, que está entrando. Es muy importante el uso de mascarillas de tipo quirúrgico por sobre las mascarillas de género, porque las mascarillas de género ya se ha demostrado que no producen una protección efectiva, y por lo tanto el llamado es a hacer uso de estos recursos que estamos entregando, ¿cierto?, como Codelco, pero también a, en general, privilegiar este tipo de mascarillas, producir el recambio que tienen que tener cada máximo 3-4 horas, asegurar que siempre estén secas, ya que cuando se humedecen van perdiendo también la protección, y los lugares en general donde estemos, mantenerlos ventilados. Eso es muy importante en esta época del año, ya que como hace más frío, nosotros hemos tenido también algunos momentos de mucho frío estas últimas semanas. Temperatura bajo cero, terrible. Entonces, igualmente el llamado es a mantener ventilados, bien ventilados, los lugares que compartimos, nuestras casas, las oficinas, ¿cierto?, las salas de descanso dentro de faena, para poder evitar la transmisión del virus. Y como último comentario quería hablar sobre los síntomas, ya que, como bien tú decías, hay que ser majaderos con esto, y en esta época del año es más fácil quizás confundir síntomas que pudieran ser de COVID con otra cosa, como un resfrío, como pasé frío y me duele un poco el cuerpo, o no sé. Entonces, comentarles cuáles son los síntomas más comunes dentro de los confirmados con COVID es el dolor de cabeza, o sea, algo que es muy fácilmente confundible con, no sé, pasé un mal día y me dolió la cabeza. Tos, dolor de cuerpo como generalizado, esta sensación como de estar agripado, ¿cierto? Cuando uno dice me duele hasta los huesos. Eso, esa sensación, no es como que yo hice una fuerza y me dolió el brazo, sino que es una sensación que uno tiene como en la espalda, ¿cierto? Claro. La fiebre, claramente, el dolor de garganta, que a veces uno lo asocia como a alergia, no sé. Claro, me tapé las patitas y, claro, y me pasó eso. Y son muy importantes estos síntomas, además, porque son los más comunes en esta nueva variante que llegó a Chile, que es la Delta, que se manifiesta principalmente como un resfrío. Dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal es lo más común. Y por lo tanto, la idea es
llamar y volver a recalcar que ante cualquier síntoma, aunque sea leve, aunque parezca otra cosa, es muy importante asistir al médico, que un especialista evalúe la condición y que no se utilice el antígeno como método diagnóstico, ya que es solamente para casos asintomáticos de manera preventiva, y cuando ya tenemos algún tipo de síntomas lo que tenemos que hacer es ir a recibir atención médica especializada. O sea, evitar ese autodiagnóstico que uno siempre se hace. Y la automedicación también, porque pudiera estar ahí ocultando algunos síntomas que nos está queriendo decir algo nuestro cuerpo. Y hay que tomar en cuenta que en esta oportunidad es una enfermedad que en muchos casos te puede generar la muerte. O sea, hay que ser majadero en esto, hay que insistir en que no es una simple enfermedad, es una pandemia, la mayor pandemia de los últimos años, del último siglo en la humanidad. Entonces, ¿hay que ser exagerado? Sí, hay que ser exagerado. Hay que ser exagerado. Sí. Hay que jugar aquí a ganador, ¿cierto? Mejor prevenir al máximo, parecer que uno le está dando color, que después lamentar estar hospitalizado, que nuestro papá, por ejemplo, nuestro hermano o hermana estén hospitalizados, y que quizás puedan tener también alguna consecuencia fatal, que es lo que ninguno de nosotros quiere. Es increíble porque a pesar cuando pase todo esto, vamos finalmente a ser los sobrevivientes. Una cosa, aunque suene muy fuerte, aunque suene como película de ciencia ficción, finalmente nosotros vamos a terminar siendo los sobrevivientes de esta grave pandemia que ha generado tantas muertes, tanto dolor a nivel mundial, y por eso hay que insistir con todas las medidas para evitar que esta pandemia llegue a nuestros hogares. Javiera Ortega, líder COVID de División Salvador, muchas gracias por estar esta mañana junto a nosotros.